8:18 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital y en las plataformas digitales de Tribu Televisión. No se olvide de suscribirse en YouTube. Estamos como Altavoz Noticias. Aarón, estamos creciendo, ¿es así? Así es, vamos creciendo y en un poco tiempo ya superamos los 700 seguidores. Efectivamente, estamos ya aquí acompañados del doctor Armando Mendoza. Él es economista e investigador. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo Buen te día, va? Armando, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes, como siempre un gusto. La situación de los bancos nos preocupa. Como sabemos, hay muchas denuncias de diferentes personas porque señalan que le están cobrando de todo. Y en buena hora que los bancos hayan ganado dinero y estén ganando dinero. Sin embargo, se está señalando que es a costa también de los pagos, de los cobros leoninos a los usuarios del sistema financiero. ¿Cómo estás viendo tú la situación? A ver, entendamos que más allá de las denuncias actuales que hay, en realidad esta es una historia de larga data, que tiene bases, ¿no?, en elementos estructurales de la economía peruana y el sistema financiero, ¿no?, nacional. Es decir, hay toda una serie de factores que siempre se han alegado, que explican, ¿no?, el por qué en el Perú, comparado a otros países, el costo, ¿no?, de los créditos es tan elevado, ¿no? Y como en algún momento comentábamos, ¿no?, el spread, es decir, la diferencia que hay entre lo que nos pagan por nuestros depósitos y lo que ellos nos cobran por los préstamos es realmente impresionante. Estamos hablando actualmente de unos niveles que están entre el 12-15% de spread, ¿no?, es decir, de diferencia entre la tasa activa y pasiva, lo cual es más del doble de lo que, por ejemplo, se cobran en países como cercanos como Chile, Ecuador y otros. Es Entonces, decir, eso preocupa. en facilito, en sencillo, es decir, me pagan muy poquito cuando yo pongo mis ahorros en un banco y me cobran muchísimo cuando yo voy a pedir un crédito. ¿Es así? Claro, porque siempre el argumento que se ha utilizado es decir, bueno, pero lo que pasa es que la inflación y la inestabilidad y todo, entonces por eso cuando te damos un préstamo tenemos que ponerte una tasa alta. Pero oye, si hay tanta inestabilidad y preocupación, entonces también cuando yo pongo mis depósitos, ponme también una tasa que me proteja. Claro, En la práctica, claro. lo que hemos tenido, ¿no?, normalmente es que la tasa que nos aplican por nuestros depósitos, cuando se le descuenta la inflación, pero además se descuenta todo lo que nos cobran por costos y otros, en realidad no es tan rentable que digamos, es más, puede terminar siendo hasta negativa. Por eso, algo que recomiendan la Superintendencia de Banca y Seguros es, cuando vayamos a pedir un crédito, preguntemos no simplemente por la tasa, ¿no?, de interés efectiva, sino por la tasa del costo total del crédito, es decir, incluidos seguros de gravames, comisiones, otras tasas, etcétera, ¿no? Y lo mismo cuando vamos a depositar, no solamente es qué tasa de interés nos vas a dar por nuestro depósito, sino cuál va a ser la tasa de rentabilidad. Es decir, una vez que tú ya descuentas todos los pequeños detalles, que los bancos, ¿no?, siempre son muy hábiles en hacerlo, ¿no? De hecho, una anécdota de aquella es que no hace mucho tiempo atrás, no estamos hablando de mucho tiempo atrás, digamos, una controversia, ¿no?, una denuncia, porque estaban cobrando por contar el dinero. Es decir, te cobraban una comisión por hacer el conteo del dinero, lo cual ya es... Luego comienzan a cobrar por retirar del cajero, retirar Claro. en la oficina, ¿no? Sí, es decir, y eso, a ver, eso evidentemente, ¿no?, fastidia, molesta, pero también hay que entenderlo en términos estructurales, y es que lamentablemente el sistema bancario peruano es muy poco competitivo. Es decir, está controlado por un cartel de bancos, digámoslo así en claro. Son 4 grandes bancos que te manejan entre el 80 y el 90% de todo el mercado. Es decir, Esto se llama oligopolio. Oligopolio. Efectivamente, ¿no? Y entonces, implícitamente o explícitamente ya hay una suerte de acuerdo de que, bueno, hasta dónde se van a mover las tasas, no va a haber mucha competencia. La última vez que en el Perú entró un banco importante, grande, a competir, fue hace 30 años, casi 30 años, en 1997 que entró Scotiabank. Desde entonces no ha vuelto a entrar ningún banco grande con una visión amplia. Claro, han entrado bancos especializados, Falabella, Cencosud, Azteca, pero que van dirigidos a nichos muy específicos. Ahora bien, entonces tenemos un sistema bancario muy consolidado, en donde la competencia se da simplemente en los márgenes, pero que además hay una diferenciación por mercados. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú eres una empresa importante, que estás bien colocada y bien conectada con los grupos económicos, ¿no?, en realidad las tasas a las que tú vas a acceder no van a ser muy diferentes de las que se podrían conseguir en el extranjero. Es decir, son competitivas. Eres una gran empresa, entonces vas a tener problemas en conseguir una tasa del 4%, 5%. El problema es que cuando ya comenzamos a movernos a lo largo del espectro socioeconómico, entonces ya ahí el cielo es el límite y no es raro pues que tengas tasas de
30%, 40%, 50%, 70%, y cuando le agregas además los otros costos, tranquilamente puedes estarte pasando del 100%, ¿no? Entonces hay que reiterar, ¿a tu juicio el sistema financiero en el Perú está tomado, digamos, por un cártel de bancos? A ver, hay una estructura que atenta contra la competitividad y que en la práctica se convierte en una suerte, ¿no?, de cártel en donde nadie se pisa los callos implícitamente porque ¿para qué nos vamos a pelear? No quieren que entren nuevos competidores. Lo que pasa también es que no hay mucho interés de entrar en el mercado peruano. Ya el mercado peruano de alguna manera ya está copado en lo que se refiere al interés de la banca privada. Es decir, hay un segmento de la población importante que no accede a servicios financieros, pero que tampoco le interesa a la banca privada entrar. Es decir, a las pequeñas localidades de provincia, ¿no?, a la población informal, costo-beneficio no les conviene, no les interesa. Ya tienen cubierto, ¿no?, su mercado, ya lo tienen diferenciado, y ciertamente es un mercado muy, muy rentable. El año pasado tuvieron más de 10.000 millones de soles de ganancias. No es que estén perdiendo dinero. ¿Y cómo calificas la labor que viene desempeñando la SBS? Porque seguimos recibiendo nosotros denuncias de ciudadanos que sufren abusos. Creo que ahí hay un tire y afloja, pero en general yo considero que la SBS ha sido una entidad que, más allá de las críticas puntuales que puedan hacerse, cumple una labor importante en términos de regularizar y formalizar. Es decir, hay que ver cómo la fortalecemos. Cuando en el pasado, ¿no?, cuando recién iniciaba su labor en la SBS, había la típica de que te ponían una tasa de interés, por ejemplo, ¿no?, pero no te daban todos los detalles, y cuando veías cuál era la tasa de interés efectiva, terminando siendo 3 o 4 veces lo que había. La SBS proporciona información en donde uno puede efectivamente comparar cuáles son las distintas tasas que hay. Entonces, hay que fortalecer esa labor, hay que procurar que haya un manejo más eficiente del sistema, y ciertamente hay que promover la competitividad, que ese es un desafío importante que está pendiente, ¿no? Y hay que reconocer también que aparte de eso hay temas estructurales de la economía peruana que simplemente se reflejan en el sector financiero. Somos un país donde el 70% más de la población económicamente activa son informales. Así es. Somos un país en donde el 80-90% de los emprendimientos son informales. Poniéndome, ¿no?, como abogado del diablo, el costo y el riesgo para los bancos de prestarle a una persona que no tiene activos registrados, que de repente tiene propiedades pero que no están debidamente registradas, que no puede mostrar ingresos no regulares, ¿no?, obviamente ahí hay un problema y un riesgo. Entonces, hay un mercado al cual, bueno, ¿quieres crédito? Te voy a cobrar, y si no, mala suerte. Entonces, mala suerte, y lo que tenemos entonces es que esos sectores van igual a recurrir a crédito. El problema es que van a recurrir a crédito informal, que en muchos casos, pues, ya estamos hablando del famoso gota a gota, y entramos en el ámbito ya de lo ilegal, de lo criminal. Entonces, ahí hay un tema que hay que no satanizar a un sector específico, sino ver cómo mejoramos y ampliamos el actual sistema haciéndolo más competitivo y más inclusivo. Claro, porque hay posibilidad, porque hay necesidad de crédito. Absolutamente. O sea, no es de que a la persona que el banco le negó el crédito, bueno, entonces me voy a mi casa y me cruzo de brazos. De alguna parte va a tener que obtenerlo, y lo que se ha indicado es que para los sectores, ¿no?, que realmente tienen que utilizar crédito de capital del día a día, los préstamos que se hacen en los mercados mayoristas y en otros, anualmente puede ser equivalente de 500% o más. Entonces estamos hablando realmente de un costo de operaciones enorme para esos pequeños emprendimientos. Lo que hay que ver es cómo hacemos para ampliarlo y darles oportunidades a ellos de poder acceder a créditos bajo condiciones razonables e incrementar la competitividad del sistema. El sector microfinanciero es importantísimo. Tenemos cajas municipales, cajas rurales, también hay cooperativas. Como sabemos perfectamente, hay una norma que se aprobó en el Congreso, en este caso un proyecto de ley en la Comisión de Economía, donde de alguna manera se está desinstitucionalizando al sistema de cajas municipales. ¿Por qué? Porque se quiere incorporar allí como directores y hasta como presidentes de las cajas a personas que han estado en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Que han presidido comisiones. Que han presidido comisiones. ¿Cómo ves esta situación? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. A ver, partamos de algo. Hemos estado discutiendo previamente de en los problemas que tiene el sistema financiero para poder atender la demanda. Y partamos de algo. No hay solución perfecta. Todas tienen temas, ¿no?, que hay que observar y de manejar con cuidado, especialmente en términos de transparencia. Expandir el funcionamiento de las cajas municipales y rurales, absolutamente.
pero eso tiene que hacerse bajo unas cuestiones de transparencia, ¿no? Y de eficiencia y ciertamente profesionalidad. Y lo que acaba de aprobar el Congreso básicamente es abrir las puertas a un manejo politizado. ¿Cuáles son algunos de los puntos que ha aprobado este Congreso? Primero, ¿no?, que la dirección de una caja municipal ya no va a ser por 3 años, sino va a ser por 1 año, con posibilidad de elegirse 2 años adicionales, lo cual es decir, te genera una inestabilidad en la gestión donde además el que entre como director de una caja municipal va a estar pensando, bueno, por el próximo año me eligen, entonces tengo que estar con este, bien con este y otro. Genera inestabilidad. Exacto. Segundo, Armando, permíteme, Armando, para hablar del tema en el siguiente momento, Adelante. luego de la pausa, estamos con Armando Mendoza, economista investigador. Hacemos la pausa en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. ...91.1 es Vital FM. ...91.1 es Vital FM. Ocho y 31 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital y en las plataformas digitales de Tribu Televisión. Estamos conversando con el doctor Armando Mendoza, economista e investigador. Antes de la pausa, doctor Armando Mendoza estaba hablando precisamente sobre lo aprobado en el Congreso con este proyecto de ley en la Comisión de Economía, que de alguna manera cambia la regla de juego para las cajas municipales. ¿Cuáles son estos puntos claves aprobados en la Comisión? En general, ¿no?, se está generando un problema, ¿no?, a mi entender, de riesgo político y de falta de transparencia. Primero, porque se reduce el periodo, ¿no?, de la gestión de un director de 3 años, que le da, digamos, un horizonte para desarrollar planes, a solamente 1 año, y luego, bueno, tiene la posibilidad de hacerse reelegir un par de veces, pero eso ya le pone la presión de tengo que asegurarme de que el municipio, el alcalde, los regidores estén dispuestos a elegirme, ¿no?, a mantenerme. Ese es un primer detalle. Segundo, como tú señalabas, ¿no?, el tema de que
funcionarios o representantes, ¿no?, del Congreso que han estado en alguna de las comisiones, ¿no?, vinculadas a temas financieros, económicos, puedan ser integrantes de los directorios, ¿no?, de estas cajas municipales. Con nombre propio. Claro, lo cual además, pongámoslo en claro, pues en estas comisiones del Congreso tú no necesitas ningún requerimiento, digamos, ético o profesional. Simplemente eres parte de una bancada que le tocó un cupo en esa comisión y bueno, pues como en el caso de San Martín, pues perro, pericote y gato. Entonces ahí no hay ningún requerimiento. Pero además hay otro elemento adicional. Para poder ser, ¿no?, miembro y directorio de una caja, tienes que cumplir una serie de requisitos profesionales, ¿no?, y además personales, en términos de tener procesos, denuncias, que tiene que verificar la SBS. Y entiendo que este proyecto del Congreso simplemente se salta la barrera a esto, con lo cual básicamente estamos abriendo la puerta a nombramientos políticos en donde ya el manejo de una caja municipal o una caja rural ya no necesariamente va a ser transparente, ¿no?, e imparcial, neutral, como debería ser. Entonces, este es un tema que preocupa mucho porque además, simplemente para cerrarlo, entiendo que este proyecto o dictamen, ¿no?, ni siquiera fue consultado con la SBS, que es la entidad lectora. Es decir, efectivamente, simplemente se manda por su cuenta al Congreso. Efectivamente, hay rechazo tanto del Banco Central de Reserva como de la Superintendencia de Banca de Seguros a este proyecto de ley aprobado en el Congreso. Es más, no los han llamado. No los han llamado para que ellos puedan dar su opinión técnica sobre el tema. ¿Cómo el Congreso, cómo una comisión del Congreso puede saltarse esta valla tan importante, en todo caso, el acudir a instancias técnicas para que puedan decirle, oye, me parece que está bien, me parece que está mal, me parece que podemos afinar por aquí, etc., etc.? Porque lamentablemente en los últimos 2 o 3 años, lo poco de institucionalidad que había, que nunca fue muy fuerte en términos del manejo legislativo del Estado peruano, en donde se supone que hay un diálogo entre lo que propone el Congreso y lo que tiene que dar como opinión, ¿no?, en muchos casos era vinculante por parte de las entidades lectoras de cada sector, simplemente se ha quebrado. Hoy en día, por decirlo bien claro, el Congreso puede aprobar lo que le dé la gana. Punto. Entonces no es solamente este caso, tenemos un Congreso que te aprueba exoneraciones, amnistías tributarias, no solamente que no pregunta por la opinión, incluso con la opinión en contra del MES, con la opinión en contra de la SUNAT, punto, no interesa. Tenemos un Congreso que aprueba, ¿no?, la creación de universidades sin criterios técnicos. Se ha opuesto el Midagri, se ha opuesto el Consejo Nacional de Educación, se ha opuesto el CEPLAN, dicen no tiene sentido, no hay masa crítica de estudiantes, ya hay otras universidades públicas que podrían cumplir eso, no interesa. Entonces, tenemos básicamente un Congreso que, para decirlo en claro, opera con cheque en blanco. Efectivamente. De otro lado, también, como sabes perfectamente, quienes utilizan tarjeta de crédito tienen que pagar membresía. ¿Esto es un abuso? La aplicación, digamos, la exigencia de pagar una membresía anual por la utilización de una tarjeta de crédito, ¿es un abuso? Depende de las circunstancias. Si esa tarjeta de crédito, la membresía, te implica otros beneficios tangibles adicionales, podría entenderse y validarse. Ahí hay que ir con cuidado y ver caso por caso. Pero sí hay que entender que la membresía forma parte de todo un paquete de otros costos, ¿no?, tales como el tema del seguro de desgravamen, te cobran una tasa por pasarte de dólares a soles y viceversa, etcétera, por hacer tus pagos en el extranjero, compras por internet, etcétera. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso nuevamente siempre hay que preguntar por el costo total, no por la tasa de interés, porque siempre te van a llamar los bancos diciéndote, tienes una tarjeta de crédito aprobada, exacto, tienes un préstamo de libre disponibilidad de consumo y te va a costar una tasa de interés anual del 10%. Ya. ¿Cuánto es el costo total? Cuando ya sumamos muertos y heridos y todos los pequeños detalles que me vas a cargar, ¿cuánto realmente? Porque puede terminar siendo el doble, el triple o el cuádruple. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado y hay un tema de información, que ciertamente, ¿no?, esa información la presenta y la maneja la SBS, pero ahí necesitamos más difusión y educación financiera. Ahora, en el intermedio comentamos sobre algo que es bien importante señalar. Uno de los grandes problemas que ha habido con la poca expansión, ¿no?, digamos, del sistema financiero es que históricamente, ¿no?, los niveles de penetración de la banca eran bajos. Es decir, hace unos 15 años, escasamente el 20% de la población tenía acceso a servicios financieros, es decir, tener cuenta y otros. Sí. Y hoy en día estamos hablando del 60% más. 6 de cada 10 personas. Sí. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fueron dos cosas. Uno, la explosión de las tecnologías digitales, ¿no?,
y el fenómeno, ¿no?, de la pandemia, que mal que bien nos impuso la obligación de hacer compras a distancias, y el Rappi, y el Yape, y el Plin. Entonces, ahí hay una oportunidad para avanzar en la formalización, ahí hay una oportunidad. Si ya estás inscrito en Yape, en Plin, si estás haciendo tus operaciones ahí, ya tienes allí una entrada por donde convertirte en sujeto de crédito y poder Claro, acceder a otros porque beneficios. la entidad ve que tú estás realizando compras y estás manejando flujo, ¿no? Y puede ser sujeto como señales de crédito, ¿no? Evidentemente, pero ahí ciertamente pues hay que ponerse las pilas, ¿no? Tanto por el lado del Estado como por parte, ¿no?, del sector privado. Y nuevamente, como hemos señalado, no hay solución perfecta. Ujú. Siempre hay un riesgo, problemas de falta de transparencia, malos manejos, politización, Importante. pero definitivamente es una tarea pendiente que tenemos. Y esto tiene que ser también parte de un proceso más amplio, ¿no? Ciertamente, ¿no?, de formalización de la economía. No puede ser que los niveles de informalidad en el Perú Claro. sean del 70%, que son literalmente los que habían hace Por ejemplo, en 20, Chile es 20, 20%, si no me años. equivoco. Bastante más bajo, estamos en 26%. 20, 25 por allí, Sí. ¿no?, dependiendo de las fuentes, pero ciertamente pues es lamentable que pese a los niveles de crecimiento y desarrollo económico que ha habido en los últimos años, seguimos siendo un país de informalidad, y eso, pongámoslo también en claro, eso está vinculado también con el avance de sectores que no necesariamente nos interesan tanto, como es el avance de las economías ilegales, ¿no? Informales, ilegales, Ciertamente. definitivamente. Ahí hay que Ese gota a separar. gota hay que combatirlo. Claro, entonces hay que separar, no implica que todos los que están en la informalidad estén en la ilegalidad, por supuesto que no, pero también admitamos de que hay un punto de contacto en donde ya estamos hablando del blanqueo de fondos, del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otros. Entonces, ahí hay una necesidad por muchos motivos, más allá del ampliar el sistema financiero, por los cuales tenemos que avanzar en la Debido formalización. a este oligopolio, ¿crees tú efectivamente, yo utilizo la palabra, hay abuso contra los usuarios del sistema? Yo siento de que efectivamente ahí hay un tire y afloja en donde, sí, si nosotros como consumidores no conocemos nuestros derechos y no no nos defendemos, ciertamente ahí van a haber problemas. Yo puedo contar como anécdota de que en algún momento tenía una tarjeta de crédito y de repente, ¡pum!, el primer año era gratuita, no me cobraban nada, pero luego comenzaron a pretender cobrarme, ¿no?, cada año una membresía, ¿no? Y nuevamente, ¿no?, hay un tire y afloja en donde yo tuve que hacer mis trámites, de ir a hablar Claro. con ellos. Bueno, entonces me retiro, entonces cancéleme la tarjeta. Y qué etcétera, difícil etcétera. es cancelar armando una tarjeta, ¿no? Absolutamente, porque obviamente al banco no le conviene, pero también eso de todas maneras te da una capacidad de juego y de negociación. Pero nuevamente tenemos que estar bien informados. Por ejemplo, un detalle, ¿no?, que se señala es, si vas a depositar tu dinero, asegúrate, ¿no?, de que sea una cuenta, digamos, que de cero mantenimiento. Ujú. Perfecto. Entonces, cero Claro. mantenimiento no me cobra nada. Pero, ojo, ¿has preguntado si ese cero mantenimiento te demanda mantener un saldo mínimo? ¿Por qué? A veces puede ser que uno no se da cuenta. Entonces, no, por la tarjeta de crédito no te vamos a cobrar nada, siempre y cuando mensualmente tengas este mínimo de Claro. consumo. Exacto. Por esta cuenta de depósito no te vamos a cobrar nada, siempre y cuando mantengas un mínimo de tanto dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es un tire y afloja, pero en donde cada uno de nosotros tenemos que defendernos, ¿no? Y obviamente todo eso implica educación financiera y conocimiento, interés en ese tema, ¿no? Claro, hay que defendernos con información, ¿no? Informándonos, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Por eso es que mi opinión es que, lejos, digamos, de criticar a la SBS como entidad, lo que tenemos que hacer es fortalecerla y darle más amplitud de llegada con la población, ¿no? Otra muy cortita y para finalizar, Armando Mendoza, el ministro Raúl Pérez Reyes ha señalado, ha estimado que el Perú podría crecer este año 3,5%. ¿Esto es una cifra posible, crees tú? ¿Un crecimiento posible? Bajo un escenario muy, muy optimista, sí, podría ser. Pero a estas alturas la verdad es que se ve un poco complicado tal como está el panorama. Yo le doy la misma credibilidad que le doy a las metas del déficit fiscal, que aparentemente van a ser de 2.5% este año y que la verdad yo lo dudo. Bueno, el Banco Central de Reserva ya señaló y estimó que el Perú crecería 3,1,
lo redujo desde el 3,2. En todo caso, este crecimiento no nos ayuda para generar empleo. Claro, o sea, hay más allá del detalle de si un punto más, un punto menos, ¿no? Más allá, digamos, de esos detalles, lo que preocupa es que en términos, ¿no? En términos de que eso se refleje en una mejora sustancial de la economía de las personas, No se ve. o sea, es conocido de que si no crecemos más de 4 o 5% al año, eso no se va a reflejar realmente en generación sustantiva de empleo adecuado, mejora de las remuneraciones. Es un número, digamos, que pasas con 11, tienes los números en azul, pero no es un crecimiento sustantivo que lo sintamos los peruanos en nuestros Un piloto bolsillos. automático. ¿Mm? Estamos en un piloto automático. Piloto automático, pero un piloto automático que va cada vez más lento porque el entorno internacional se ha vuelto y se está volviendo cada vez más complicado. Más complicado. Más complicado. Armando Mendoza, tu recomendación a las familias. Tienes una frase muy interesante para las familias en sus economías. ¿Cuál es? Esperemos lo mejor, pero siempre estemos preparados para lo peor. Ajá, esperemos lo mejor, pero siempre hay que estar preparados para lo peor. Importante. Ciertamente, es Así decir, es. ahorra, no te metas en gastos no que sean suntuarios o innecesarios, no te endeudes si puedes pagarlo con tus mismos recursos, dale prioridad a cubrir tus deudas, ¿no? Y ten bien claro cuáles son las prioridades realmente en lo que tú tienes que gastar tu dinero. Guardar pan para agosto, para septiembre, para octubre, para noviembre, para diciembre, para los demás meses. Gracias, Ahorrar, Armando, muy ahorrar, amable. Pero bueno, en esas estamos, ¿no? Muy bien. Gracias, a estuvimos ustedes. con Muchas gracias. Armando Mendoza, economista investigador. Haremos una pausa en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos. Ya hablemos.